Hay una palabra en Génesis 3 donde encontramos la primera palabra con la que yo puedo explicar la Biblia. Y es Dios mismo anunciando lo que iba a suceder. Y me acuerdo que cuando leí en Génesis 3 que Dios le anuncia a la serpiente que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza, fue un impacto fuerte en mi espíritu. ¿Cómo puede ser que Dios esté anunciando algo que va a pasar cuando Él acababa de crear algo perfecto, espectacular, un ámbito, un diseño? Y Dios mismo terminó de crear todo, dice Génesis 1:31, que Dios vio lo que había hecho y era bueno y bueno en gran manera. Y ahora vemos a Dios anunciando algo que tiene que pasar por causa de algo que pasó. Y hace unos años atrás el Señor me empezó a inquietar con preguntas como esta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el origen? ¿Por qué Jesús viene y te dice, vine a recuperar lo que se había perdido? ¿Qué se perdió? ¿Por qué Él se presenta como el camino? ¿Por qué se presenta como la verdad? ¿Por qué se presenta como la vida? Si yo le preguntara que me digan dos palabras, ¿qué se consumó en la cruz? Consumado es, las palabras más importantes para la historia humana. Y entonces, vuelvo a Génesis 3, Dios anuncia. El anuncio es una palabra que define todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Se anuncia la venida del Mesías. Cristo fue anunciado. Y empieza el Padre, el primer evangelista de los seres humanos, anunciando que Cristo, la simiente de la mujer, iba a venir, iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y usted lee una y otra vez en las historias, en las profecías, en los tipos, en las sombras. Usted lo escuchó 1000 veces. Los dinteles marcados con sangre, el cordero que es sacrificado, un cordero perfecto que cubría los pecados, el arca donde todos los que están dentro del arca son preservados, todas figuras de Cristo. Ahora, algo muy notable es cuando uno lee, por ejemplo, voy recordando ahora y se los cuento, Éxodo capítulo 4, cuando Dios le manda a Moisés a hablar con el faraón y le dice al faraón algo que suena loco. Faraón, deja ir a mi hijo, deja ir a mi primogénito. ¿Cómo? Se equivocó Moisés, ahí se le escapó la pluma, se había tomado unos vinos de más, no sabía lo que estaba escribiendo. No, nosotros veíamos 2 millones de personas esclavizados en Egipto. Dios veía a su Hijo corporativo representado en el pueblo de Israel. Porque Dios ya había anunciado, el Hijo va a venir, el Hijo va a aplastar la cabeza de la serpiente. Llegamos al momento cero de nuestra historia. Hasta los ateos tienen en su almanaque el año cero, marcado por ¿quién? Me encanta el sentido del humor que tiene Dios. Yo no creo en Dios y abre la agenda todos los días y tiene marcado su día y su cotidianidad por la venida del hermoso, el eterno, el siempre autoridad sobre todo, el Hijo eterno de Dios. Se encarna en un judío, en un hombre humano. Y es la segunda palabra que define la Biblia. La primera vez Cristo fue anunciado, la segunda vez Cristo fue encarnado. ¿Sí? Primera palabra, Cristo fue anunciado. Segunda palabra, Cristo fue encarnado. ¿Por qué le digo esto? Porque es muy importante que usted y yo entendamos en qué momento histórico estamos viviendo. Usted nunca leyó en la Biblia que dice, en los tiempos que gobernaba fulano pasó tal cosa. En los tiempos que estaba el faraón tal, pasó tal cosa. Nabucodonosor le dijo a Daniel. ¿Por qué se menciona? Porque necesitamos saber los tiempos en los que estamos viviendo. Y hay un momento que también define la Biblia, que es una etapa en la que Cristo fue encarnado durante 33 años y medio. El Cristo eterno habitó un cuerpo humano. Era el único sobre la tierra que podía decir, el que ve al Hijo, ve al Padre. Haciendo referencia a uno de mis textos favoritos que ahora lo vamos a leer, Génesis 1:26. Que usted tiene que entenderlo esta noche porque es el texto que define nuestra vida todos los días. ¿Para qué nos levantamos? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué fuimos creados? Así que Cristo fue anunciado, empezando por el mismo Padre. Cristo fue encarnado. Y la tercera palabra, bendita palabra, después de la cruz, en el establecimiento de la iglesia, el Cristo eterno es impartido en nosotros como vida.
Y hoy, en vez de ser un judío que puede decir el que ve al Hijo ve al Padre, somos millones de cristianos en todo el mundo que, si Cristo crece en nosotros, el Espíritu Santo formando a Cristo en nosotros, el que ve al Hijo ve al Padre. Cristo fue anunciado, Cristo fue encarnado, Cristo fue impartido. En 3 palabras usted puede definir la Biblia. ¿Qué creemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué libro leemos? El libro más importante de la historia. Pero es un libro más. El tema está en los códigos, en la vida que está escondida en ese libro. Porque en realidad el que inspiró al libro vive en nosotros. La verdadera palabra de Dios es Cristo y está en nosotros. Pero tenemos el libro que nos muestra a Cristo. Cristo fue anunciado, Cristo fue encarnado, Cristo fue impartido. Y miren, cuando empecé a entender esto en el año 2019, el Señor me hacía esta pregunta: ¿en qué época naciste? Clave entender esto. ¿En qué época nacimos? Claramente no nacimos en la época del Cristo anunciado. ¿O usted nació antes de Malaquías, hace más de 2000 años atrás? No, ¿no es cierto? Listo. No estamos descartando esa etapa de la historia, la seguimos leyendo, la seguimos investigando, porque en cada una de esas historias, de esas vidas, de esas personas, vemos a Cristo. Ahora, segunda pregunta, ¿usted y yo nacimos en la etapa del Cristo encarnado? ¿Caminamos con Jesús? ¿Estuvimos con sus discípulos? ¿Escuchamos la fama de que andaba por ahí alguien con 12 discípulos haciendo lío por todos lados? Claramente no. Así que ¿en qué etapa nacimos? En la etapa del Cristo impartido. En la etapa histórica del ser humano en el que a Dios le plació esto tan glorioso, hermoso, indescriptible, que realmente no se puede describir. ¿Cómo a Dios se le ocurre poner su vida en nosotros?